Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a conversar sobre el tema de lo que estamos explicando en nuestra portada, en la llamada, la historia detrás de los actuales Frente de Defensa, específicamente aquí, el libreto que hay detrás. Pues bien, para nadie es un secreto que los Frentes de Defensa, el FREDEPA, se creó, fue creado por Abimael Guzmán y tenían una consigna. Hoy los frentes de defensa tienen un papel preponderante en estas protestas. Lo hemos visto en Ayacucho, por ejemplo, con la detención de la camarada Cusi, de Rocío Leandro, que es la presidenta de este frente de defensa, y desde donde se presume que se crearon ciertos operativos con el objetivo de tomar el aeropuerto de Ayacucho. Pues bien, estamos conectados con el exministro del Interior, Rubén Vargas, para hablar de esta situación y de lo que se está cocinando. ¿Cómo está? Bienvenido. Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Los frentes de defensa han cobrado ahora una relevancia especial por cómo se vienen realizando las protestas en la violencia. Me refiero específicamente que se han generado. Por ejemplo, en octubre del 2018, los frentes de defensa decidieron unificar una sola organización, su bandera de cambiar la constitución a través de una asamblea constituyente. Esto bajo el paraguas del FREDEPA, una organización gestada en 1969 por Abimael Guzmán. Cuéntenos para usted cuál es el rol de los frentes de defensa a nivel nacional y qué es lo que hemos visto hasta ahora sobre este tema. Mayra, a ver, permíteme partir de dos premisas. Creo que son importantes un poquito para poner en contexto eh, la pregunta que tú planteas. Primero, en un Estado de Derecho, en una democracia, la participación política es fundamental. La democracia se sustenta precisamente en la participación política del ciudadano y eso es lo que consolida la democracia. Eso es lo que nos obliga a ser tolerantes con las ideas inclusive distintas, contrarias a las que podemos tener entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y las organizaciones de sociedad civil y el gobierno. Eh, Sin embargo, obviamente que estas organizaciones sociales, estas organizaciones de la sociedad civil, tienen que partir de una premisa fundamental, que es respetar el marco legal, el marco constitucional, y su finalidad tiene que ser esa, fortalecer a la democracia, no boicotearla, no sabotearla y mucho menos ser parte de una estrategia de un grupo terrorista. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay que recordar de que el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, como parte de su estrategia como parte de su estrategia política, pues siempre recurrir a la creación de órganos generados, tanto dentro de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los frentes de defensa, etcétera. Estos órganos generados han sido utilizados de manera muy hábil, precisamente con la finalidad de generar contradicciones, de atizar los conflictos, a llevarlos a situaciones que eran convenientes para los intereses, para la lógica terrorista, es decir, generar una situación de extrema tensión, generar una situación que desencadene en la violencia que ellos estaban buscando, ya sea con costos sociales, con muertos y heridos, etcétera, para ellos continuar en su lógica de destruir a lo que ellos llamaban el viejo Estado. Sin embargo, después de 30, 40 años, casi 50 años de esta experiencia nefasta en la lucha contra el grupo terrorista, y conociendo además que en esa lógica política de sobrevivir del grupo terrorista Sendero Luminoso, se han creado órganos generados que hasta ahora lo estamos observando. Uno de ellos es, por supuesto, el Movadef. Sin embargo, tenemos allí, en esta segunda premisa, Mayra, que estoy planteando, tenemos acá un serio problema que ha sido ocasionado por la máxima instancia constitucional del Perú, y me refiero al Tribunal Constitucional. El gran problema que tenemos, Mayra, es que para
la policía especializada, para la DIRCOTE, para los aparatos estatales que persiguen al terrorismo de Sendero Luminoso, conocemos perfectamente que el Movadef es una creación de Abimael Guzmán dentro de su celda de la base naval. Allí nació el Movadef, básicamente, como él mismo ha señalado en sus diversas publicaciones, pasaron de una guerra popular con armas a una guerra popular sin armas, es decir, incursionar en la política con una agenda bastante clara. Uno de esos puntos de esa agenda es lo que conocemos como la amnistía general para los sentenciados, para los miembros de Sendero Luminoso y los otros, según ellos, involucrados en la guerra popular. Sin embargo, el Tribunal Constitucional recientemente, en una sentencia que acaba de señalar el presidente del Tribunal Constitucional como una sentencia impecable, les ha dado personería, los ha rehabilitado en términos legales, devolviéndoles eh, los derechos civiles y políticos plenos a todos los miembros del Partido Comunista del Perú que purgaron condena, a pesar de que sabemos que hay órganos generados como el Movadef que terminan siendo utilizados como plataformas para que sigan ejecutando estos miembros del Sendero Luminoso que purgaron condena, para que sigan ejecutando su estrategia política que fue dada en directivas consecutivas por Abimel Guzmán y para que se realice desde el Movadef. Es decir, tenemos a exmandos terroristas que han salido con pena cumplida y que ahora están operando políticamente desde la plataforma del Movadef y desde los otros órganos generados. Sin embargo, sabiendo que esa es nuestra situación en relación al grupo terrorista Sendero Luminoso, el Tribunal Constitucional los ha vuelto a nacer, es decir, les ha devuelto su capacidad civil, sus derechos civiles, es decir, de inclusive de contratar con el Estado, de asumir cargos de confianza en la administración pública y sus derechos políticos de participación política, de formar partidos políticos, de ser candidatos, etcétera. Es Y de decir, trabajar en el los Estado. ha vuelto a nacer. Entonces, ¿qué hacemos, Mayra? ¿Qué hacemos si, por un lado, la policía especializada nos advierte y hace su trabajo de alertar de que hay exmandos terroristas que están en organizaciones sociales o en órganos de fachada boicoteando a la democracia y a sus instituciones, pero por otro lado, el Tribunal Constitucional nos está diciendo tenemos que aprender a tolerarlos, tenemos que aprender a convivir con ellos, aun cuando están petardeando, aun cuando están generando situaciones de violencia para destruir a la democracia? ¿Qué hacemos frente a una situación como esa en las que de manera absolutamente irresponsable esa sentencia del Tribunal Constitucional nos está llevando a una situación en la que lamentablemente no podríamos seguir denunciándolos en la medida que para el Tribunal Constitucional es absolutamente válido y legal? Usted lo ha dicho, es una sentencia irresponsable y ayer el presidente del Tribunal Constitucional ha defendido esta sentencia en su discurso. Ahora, para muchos analistas, ya que el Tribunal Constitucional todavía sigue defendiendo esta sentencia y ya está dada, la pelota está en la cancha del Congreso y tendría que hacer o un proyecto de ley que esclarezca los 3 criterios de rehabilitación, de reinserción social y de reeducación. Para usted, ¿cuál es la salida? La salida, sin duda, que tiene que haber un marco legal mucho más específico, mucho más claro, que parta de la premisa de defender a la democracia. El Tribunal Constitucional nos ha puesto en una situación de absoluta vulnerabilidad con ese irresponsable criterio de rehabilitar a los terroristas como si fuesen raqueteros, como si fuese delincuencia común, como si estuviéramos frente a asaltantes de carreteras. No, son terroristas que pretendieron tomar el poder, es decir, destruir la democracia y asaltar el poder a punta del fusil y de la dinamita. Y esas personas, esos personajes
que intentaron tomar el poder asesinando a más de 60.000 peruanos, que han estado en prisión, sentenciados a 20, 25, 30 años, obviamente que ya la mayoría salió de prisión. A comienzos del siglo, es decir, 2001, había más o menos 2.000, 2.200 miembros de los grupos terroristas en los establecimientos penitenciarios. Al 2023 no hay más de 100. Es decir, la mayoría está libre, la mayoría está activando desde la plataforma del Movadef y desde los otros órganos generados. Nuevamente, el Tribunal Constitucional les acaba de dar la licencia para seguir petardeando, para seguir atentando contra la democracia. ¿Qué hacer frente a eso? Creo que el Congreso, en efecto, tiene que debatir de manera absolutamente urgente un marco legal que defina con claridad qué es lo que se tiene que exigir a un miembro o a un ex mando terrorista para que se resocialice, para que se considere su rehabilitación completa, para que se reincorpore a la sociedad que pretendió destruirla. No podemos ser tontos o candelejones frente a una amenaza tan grande como la que ahora precisamente ahora estamos sufriendo. Ningún país, Mayra, ningún país del mundo, especialmente los países europeos, los países occidentales, consideran ese criterio tan laxo, tan irresponsable de rehabilitar a un terrorista por el solo hecho del paso del tiempo. En España, por ejemplo, para que un miembro del ETA o de cualquier otro grupo terrorista que está cumpliendo su condena pretenda reinsertarse a la sociedad, pasa por un programa específico donde, por ejemplo, se le obliga a que rechace la violencia terrorista, a que rechace a los grupos terroristas, a que se comprometa a no reincidir y, por supuesto, a cumplir con la reparación civil que corresponde por los daños que ha ocasionado, además de una evaluación específica en el marco de un programa para exmandos de los grupos terroristas. Después de haber pasado estos filtros, además de la pena cumplida, es que se somete a este programa de reinserción paulatina, pero no se suelta, pues no se les da el patente de corso de manera alegre e irresponsable, como ha hecho este Tribunal Constitucional, y ahora tenemos que lamentar y soportar y advertir, lamentablemente, que estos órganos generados que para nosotros tienen una lógica terrorista, pero lamentablemente para el Tribunal Constitucional son parte de los actores que la democracia tendría que tolerarlas. Finalmente, señor Vargas, tenemos en esos momentos un momento de crisis. Estamos en una crisis que parece interminable. No basta con hacer bloqueos y atentar contra la propiedad pública y privada, enfrentarse aún más con la policía, sino que las poblaciones, tanto de Apurímac como de Cusco, como también de Puno, han llegado a nuestra capital y en muchos casos, como ayer lo estábamos analizando en Cusco, por ejemplo, saben que va a haber algún tipo de enfrentamiento porque ya los están despidiendo desde sus pueblos. Entonces, ¿cuál es en esos momentos el rol que debe cumplir el Estado, teniendo en cuenta que se va a enfrentar a una gran población en la capital, teniendo en cuenta que se está sumando también la CGTP, que se está sumando incluso los universitarios de San Marcos, que ha abierto sus puertas para albergar a los estudiantes y a la población? ¿Cómo va a ser Dina Boluarte? ¿Cómo debería actuar? Mayra, como tú bien has dicho, estamos observando, estamos padeciendo una larga crisis política que ha terminado, que ha desembocado en un conflicto político abierto y desbordado, y que lamentablemente el gobierno de la señora Dina Boluarte no ha sabido enfrentar, no ha sabido conducir esta crisis política, este conflicto político abierto, especialmente cuando estos se han producido en algunas regiones del país donde se produjeron
muchos muertos. Hay 50 peruanos que han fallecido, uniformados y no uniformados. Y hay más de 700 personas heridas, algunos de gravedad que hasta ahora siguen en cuidados intensivos. Entonces, creo que lamentablemente el primer gran problema es que el gobierno no está sabiendo conducir, no está sabiendo enfrentar este problema de orden público y de grave alteración a la tranquilidad y a la paz. Y a la paz. Eh, Eso en primer lugar. En segundo lugar, Mayra, como tú muy bien has dicho, es una crisis política, yo digo que es un conflicto político abierto, que quien tiene que resolver, que quien tiene que tomar medidas para que este conflicto no siga escalando, es el gobierno y el Congreso, principalmente el Congreso. No podemos pretender, Mayra, de que esta crisis política o este conflicto político sea resuelto en las calles por la policía o por las Fuerzas Armadas. Eso me parece una actitud absolutamente irresponsable del gobierno y del Congreso y de la clase política. Son los políticos los que nos han llevado a esta situación de crisis y son ellos los que tendrían que tomar medidas urgentes para descomprimir esta grave crisis o este grave conflicto político, pero no la policía ni las Fuerzas Armadas. Por supuesto que ellos están encargados de controlar o de recuperar el orden público, sí, de acuerdo, pero la prolongación de esta crisis, sin duda, que tiene que hacernos mirar y cuestionar la forma como está conduciéndose desde el gobierno y desde el Congreso de la República. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Mayra, creo que lo que ha pasado en las regiones donde se produjeron los muertos y estos graves enfrentamientos nos tiene que dar algunas lecciones aprendidas. Y los errores que se cometieron, tanto en la conducción política de esos enfrentamientos, como los errores y horrores operativos que se cometieron en esas regiones, no pueden volver a ocurrir. No puede haber un solo muerto más en Lima. La policía tiene suficiente experiencia y personal calificado para que pueda controlar a, esta, a estos sectores violentistas que sin duda van a querer seguir buscando sus muertos y sus heridos. Pero si se le deja actuar a la policía con directivas absolutamente claras, en el marco de la ley y de la Constitución, creo que podríamos salvar estos días tan difíciles que nos toca enfrentar. Pero si va a haber directivas contrarias desde el ministro, desde el vocero del gobierno y desde la propia presidenta, entonces no esperemos que la policía entienda cuál es finalmente esa conducción política. O si finalmente no existe esa conducción política como muchas veces se ha visto y se deja solamente a la policía para que con sus criterios operativos y tácticos controle una crisis política desbordada en las calles. Entonces tampoco asumamos la responsabilidad de lo que eso va a tener como costos. Entonces creo que es absolutamente necesario, Mayra, que por supuesto la fuerza pública, policía y fuerzas armadas hagan su tarea, hagan su trabajo en estricto cumplimiento de su marco legal y constitucional, pero la pelota y los reflectores están en la cancha del Congreso de la República y de la presidenta Dina Boluarte. Me pregunto, Mayra, y con esto termino en esta parte, si me permites, me pregunto si el actual gabinete eh, ayuda a la presidenta Dina Boluarte a conducir la transición. Creo que es necesario eh, hacer una evaluación con la cabeza más fría posible y pensando en que esta transición tiene que conducirse dentro del respeto estricto a la Constitución. Obviamente, yo no creo que deba renunciar la presidenta Dina Boluarte. Por supuesto que eso está fuera de toda discusión, pero la presidenta Dina Boluarte tiene que tener un olfato y una muñeca política mucho más aguda y tiene que tomar decisiones pensando en el Perú, pensando en la transición democrática
y pensando en esta crisis, en que no deba seguir escalando esta crisis o este conflicto político. Muy bien, vamos a ver entonces qué va a suceder en los próximos días. Yo le agradezco, señor Vargas, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV. Muy amable. Encantado, buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, que estaba con nosotros analizando la situación primero de los frentes de defensa a nivel nacional. Él mismo lo ha dicho, Abimael Guzmán los creó con una consigna política. Y ahora vemos cómo exsenderistas, senderistas, están organizándose y de alguna manera asusando para que esta situación de conflictividad todavía se mantenga. Pero además, en la nota de actualidad en el Perú 21 de hoy, usted va a poder ver también que aquí estamos hablando de un audio que se ha difundido de parte de la camarada Vilma, senderista en el Braen, donde además habla de esta manera. Vamos a decirles, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asesinaron a 17 honorables combatientes en las justas protestas populares en Puno y Juliaca. Son héroes del pueblo peruano, dice la sanguinaria terrorista, y llama la atención cómo la camarada Vilma se refiere a los fallecidos en el sur como combatientes. Mucho ojo con lo que está pasando. Esta información ya la tiene la Policía Nacional. Mientras tanto, nosotros nos queda seguir informando sobre lo que sucede en esta marcha que se va a realizar en los próximos días sobre la toma de Lima. Nosotros vamos a regresar con más información.